90. Y acá tomo punto de referencia, ¿no? ¿Cuáles son los puntos de referencia? Las apófisis. La hipófisis es la idea. ¿Ya? Lo metacarpo. Acá. ¿Ya? El triángulo de acá. Acá. ¿Qué más? Claro, ahí. Acá, medio. ¿En medio? En mis tiempos así lo hacían, pero lo levantaban el dedito y lo marcaban. Ya, mira. Y acá es esto de acá. Ya, ahí en el medio. Ahora, los puntos de referencia no son apófisis. Todo el rato que hemos estado trabajando hemos dicho que los puntos de referencia son los pliegues. Entonces, normalmente el pliegue que viene acá es mucho más abajo. Entonces, el pliegue está acá. El pliegue de acá, por coincidencia, está justo por debajito, ¿no? Y en el caso de la muñeca, el pliegue sí cae en la apófisis. Pero los puntos de referencias no son los apófisis, son los pliegues. Porque se acuerdan que si yo, por ejemplo, pongo acá como punto de referencia, y al final la férula va a ser un bloque. En cambio, si yo respeto el pliegue y pongo el punto de referencia el pliegue, ahí es donde va a ser. Entonces, jamás los puntos de referencia son las partes óseas, solamente son los pliegues, ¿ya? Tengo este pliegue, tengo este pliegue, ¿ya? Acá tengo este en medio. Entonces, ya tengo acá coloco en el medio, bueno, yo voy a hacer una línea, otra línea y otra línea. ¿Se acuerdan de las tres líneas? Sí. ¿Ya? Entonces esas tres líneas vamos a poner. Vamos a hacer una estabilizadora. ¿Qué hago? Por debajo del pliegue voy y después se acuerdan que cruzo. ¿Por qué? Porque esta es la zona más fija. Entonces yo puedo tomarme la libertad de poder colocar hoy un poco más arriba. De acá así salgo medio centímetro y después puedo salir un poco más, ¿no? Ok, vuelvo a entrar y ahora me tengo que aproximar a la parte media y salir detrás, ¿se acuerdan? Entonces lo que hago es por acá detrás, no le voy a dar mucho porque si no la corto un poco más, entonces vamos a ponerlo por este lado. Acá salgo casi como medio centímetro y voy, y acá es donde dice, y ahora sí como hacemos la ventaja mecánica, ¿no? Claro. Ahí va el tema. Entonces lo que yo hago es, puedo calcular de esta manera y veo que más o menos la ventaja mecánica me tiene que caer por acá. O simplemente más o menos esto, voy y le doy un poco más. Entonces, lógicamente la ventaja mecánica puede caer ahí y es mayor a 1. No necesito prolongar y calcular los 2/3, ¿no? Lo sacas en proporción al doblez al de punto de la apoyo. Al punto de apoyo. Entonces mi punto de apoyo aquí es Generalmente la muñeca. la muñeca. Acá. O sea, caigo un poquito por detrás, no en esta zona porque este es el pliegue. Cuando uno hace esto, el pliegue se va un poquito adelante, un poquito más atrás y después saco la ventaja Como que mecánica. medio centímetro de centímetro más. Y si esto yo lo paso al molde del PVC, prácticamente ese es el molde del PVC, ¿no? Entonces cuando yo voy a moldear, ya sé dónde va esto. Entonces esto no puedo colocar a moldear acá, sino lo primero que hago es posiciono, veo mi parte estática, veo mis pliegues, coloco en el pliegue y digo, ah ya, esta es la posición. Y agarro y moldeo y coloco. Sobre el pliegue. Debajo del pliegue. Debajo del pliegue. Entonces ahí, pongo ahí, cierra, cierra, cierra. Bueno, entonces ahí permito que se desplace sobre el pliegue. Si no, estaría haciendo esto y ahí y que estar corte y corte y corte. Entonces, digamos que eso es el molde del trabajo, ¿no? ¿Ya? Voy de retro. Primero posicionas un retro. Aquí. Sí, Porque tú yo ya sabes primero- que este es el pliegue. Ese es el pliegue. Ya, Posiciono esto Ya. y voy con esto en el pliegue. Y ya lo tengo. Vengo a la parte telar
posiciono y después ya puedo ahí, pues tengo que ver si le doy más de cadencia, normalmente no es recto, ¿ya? Entonces hay que hacer esa posición y ahí lo puedo posicionar. Y ya tengo la férula. Y ahí esperas un tema funcional. Ya, ahí tú lo que haces es, como estoy enfrente, puedo posicionar, corregir. Si está, por ejemplo, si es desviación cubital, agarro, posiciono, alineo, veo que el arco sea recto, veo que haga descendencia. O sea, esta técnica para poder armar bajo los principios es la más adecuada. ¿Ya? Y así tú puedes ver cómo posicionas. Puedes disminuir un poco más el arco longitudinal, puedes aumentar mucho más funcional, puedes bajar un poco más el pulgar para hacer o puedes estabilizar un poco más, ¿no? Entonces, digamos que esa es la técnica, ¿ya? Esa de ahí, y después la otra vamos a hacerla. ¿El papel? La verdad estas manos están un poco atléticas, la verdad. ¿Alguien más? ¿Quién dijo yo? ¿Ya? Ya. No, pero te lo voy a pasar, te vas a grabarte. Sácate tú, ¿no? Bueno, sácate las cosas en la mano. No le quites la medalla. Entonces, me posiciono ahí. En este caso, vamos a hacer larga, ¿ya? Igual, pulgar relajado, no puedo poner un pulgar muy abierto. Entonces, pulgar relajado, lo que hago es alineo todo completo. Igual en 90, voy. Un cachito. Igual, apófisis estiloides, ¿no? Igual acá, bueno, en esta fase, en esta parte casi no hay mucha novedad. Y Mañana es útil. a la parte. Listo. Levanta tu mano. Entonces tengo parte media. Y entonces tengo esas tres líneas, ¿no? Voy a colocar esto. Bajo un poquito. Que acá abro un poco más por el paquete. Falta un pedacito. Ahorita se me tubo, ¿eh? Acá. Y acá le voy a dar un giro. Esto es para pacientes, por ejemplo, normalmente tenemos la mayor cantidad de pacientes con EMI, ¿no? O sea, pues entonces yo utilizo esta para los pacientes que tengan EMI de manera palmar, ¿ya? No hago invertida ni nada por el estilo. ¿Saben por qué no? ¿Qué pasa con Porque la no, lo que espasticidad? pasa es que hay algunos, claro, algunos dicen, no, pero la espasticidad, porque según, ¿qué autor dice? Esos que estudiaba yo cuando hice neurología. Ya que si tocas la parte de la palma de la mano, pues activas, ¿no? El reflejo de prehensión. Ya, entonces, ¿qué es lo que hacían? Hacían una férula que hacía esto, invertía y hacían esto, ¿cierto? Pero esa férula biomecánicamente no ayuda porque si tú te das cuenta, encaja, va y hace palanca, ¿dónde está el apoyo? En la muñeca, en la parte superior. La mayor parte de apoyo está en la parte superior y entonces ten por seguro que eso se va a fracturar siempre ahí. Siempre ahí. No tienes mucha área porque hacen una especie de canal chiquitito y después le ponen un velcro grueso que presiona, ¿no? Y entonces al final tienes mucha carga de punto de apoyo. No tocas nada de la palma, no, tocas casi la metacarpo, casi por debajo, que es lo mismo casi. Ahora hay que saber reconocer cuándo es un reflejo de prehensión y un reflejo de extensión primitiva, que también lo describe Brunstad. ¿No? El reflejo de prehensión es a un estímulo dinámico. Quiere decir eso, que si a un niño le haces esto, él cierra la mano, ¿no? Y un reflejo de extensión primitiva es ante un estímulo estático. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo coloco en la mano, el primer intento va a ser cierre, obviamente, pero al mantener estático, nuevamente la mano se relaja y se estira. La férula no es una férula de movimiento constante. Si bien es cierto, posicionas y hace la parte y ves que el paciente al final lucha, pero después el paciente relaja. Claro. Y aparte,
que también es un poco contraproducente, porque si tienes una férula en esta posición y haces esto para evitar tocar, le quitas la férula y después le das actividades para coger. Entonces, o sea, con férula no tocas, pero sí actividades para coger. Entonces, como que no tienes mucho la sintonía de lo que estás haciendo, ¿no? Por un lado, biomecánicamente la férula no es buena, es mecánicamente improcedente. Y por otro lado, pues el toque de la mano, pues igual va a tener que coger. Igual el paciente no lo se va a entrenar en extender. Siempre le dices, coge y va para acá, para allá. Entonces, igual se enfrenta ante un estímulo móvil, ¿no? Entonces, es por eso que yo utilizo férulas palmares para evitar. Ahora, no las hago en arco, las pongo en posición de extensión. Y siempre hay que el pulgar lo vamos a poner en oposición, ¿no? El pulgar no necesita poner en oposición. Se necesita una ligera reducción y aducción porque así se relaja la mano y así está considerado también en los libros. En ningún libro hace la referencia que el pulgar lo tienes que poner en oposición para favorecer la oposición. Al contrario, lo que haces es provocas mucho acortamiento de paquetes flexores, ¿no? del pulgar, lo que no te ayuda. Se supone que hay que buscar la elongación para poder ayudar a la mano del paciente. Entonces, más o menos por esas consideraciones son las que yo utilizo esta de acá. ¿Ya? Esta de acá le agregas un poco más, y después la ventaja mecánica obviamente va a ser mucho menos. Si ustedes se dan cuenta, si yo la corto ahí, pues obviamente que va a ser muy corta. Yo agarro, hago esto, y ustedes ven, prácticamente va a caer ahí, y va a haber mucha presión. Entonces acá prácticamente le unos 3 dedos, una cosa así, ¿no? ¿Ya? Esta va a ser también en PVC. La otra también va a ser en PVC. Y yo creo que primero vamos avanzando con este PVC para de una vez ir pegando y que vaya reposando mientras hacemos la bebida. ¿Ya? Sí, perfecto. Trabajar.